Usted se preguntará cuál es la realidad con relación a las estadísticas sobre el crimen, donde las semanas, todos los meses nos informan que hay reducciones en los delitos, lo cual es cierto. La pregunta es si la percepción es igual a esas tendencias que demuestran las estadísticas. La respuesta es que no, y les voy a explicar las razones por las cuales el pueblo de Puerto Rico no siente esa reducción que en términos estadísticos ocurre y cuáles son los factores que inciden sobre esa duda. Vamos primero a un reportaje del compañero Luis José Moura, precisamente sobre tendencias de comportamiento del crimen y el efecto en los comercios y los residentes del área sur. Adelante. A pesar de que las cifras del negociado de la policía reflejan una reducción en delitos en algunos municipios del sur de Puerto Rico, la percepción ciudadana no siempre coincide. Mientras en unos pueblos celebran mejoras, en otros la percepción de inseguridad impacta el sentir de la población. Cuando las cifras no cuentan la historia completa. Lamentablemente, no es una seguridad como la había antes. Hay cierta incertidumbre a veces para salir, inclusive a nosotros nos toca como negocio que, por ejemplo, los viernes nosotros tenemos música en vivo, nuestro restaurante es un restaurante familiar y nosotros para garantizar que el cliente pueda venir y sentirse en un lugar seguro, estamos pagando por nuestra propia seguridad. La mayoría de las personas mayores, la preocupación de ellas, el denominador común es cómo salgo de casa y saber que voy a regresar con bien y que mientras esté en un lugar no suceda algo. Nosotros hemos tomado unas medidas en cuanto a la seguridad, especialmente de nosotras las chicas que trabajamos aquí y el local. Nosotros tenemos un horario que es diurno, tratamos de cerrar temprano, estamos siempre pendientes a los demás locales, los demás comercios que también estén abiertos al mismo horario que nosotros. Yo entiendo que deberíamos optar por más policía, porque ya yo entiendo que antes se veían más policías en la calle, pero sinceramente de un tiempo para acá ya casi no se ve lo que es la policía en la carretera. Mientras en las comunidades más grandes la sensación de inseguridad se mantiene, otras presumen tranquilidad pensando que se está avanzando. Siempre hay una que otra criminalidad, uno que otro accidente, que eso es normal en todo Puerto Rico, pero Juanadía per se yo te tengo que decir que es sumamente tranquilo para las cosas que pasan en otros lugares. Si los vamos a comparar con los años 80, con los años 90, pues la incidencia es mucho menos. O sea, era mucho menos, ¿verdad? Ha subido por la forma que se está dando ahora, por ejemplo, el internet, el teléfono. Nosotros tenemos planes a corto, a mediano y a largo plazo, pero yo trabajo a corto. Logramos, como digo yo, enderezar el barco y al momento, hoy, estamos más 20 delitos global en los delitos tipo 1 y eso, en el caso mío, pues se ve que hay una baja de un menos 59 en los pasados 4 meses. Uno conoce el temor de la ciudadanía, porque yo no puedo decir, no, es que no. Yo conozco el temor, pero de la misma forma le puedo decir, como he dicho anteriormente, ellos también tienen que estar viendo que Ponce ha ido en descenso. La percepción y la realidad conviven en el sur. Mientras las estadísticas celebran avances, muchos aún se protegen sintiendo inseguridad. El reto de la policía no es solo bajar el crimen, sino lograr que la gente lo internalice y lo sienta. Cuando las cifras no cuentan la historia completa. Fíjense qué interesante que la joven que habla en este reportaje afirma que no siente una presencia de la policía en la calle, algo que se repite prácticamente en toda la isla. Y en segundo lugar, este caballero que estaba planteando que en unas épocas anteriores se daban unas tendencias muy distintas a lo que es la realidad en Puerto Rico. Y le voy a explicar por qué es este sentido generalizado, esta percepción de que aún con estas estadísticas que se presentan, no se siente un clima de paz, mucho menos de que el crimen esté bajando. Y hay varios factores para entender estas razones de que las estadísticas dicen una cosa y la percepción es otra. En primer lugar, una de las razones es el esclarecimiento tan bajo de las estadísticas. Para que tengan esta idea, en el proceso de transición se informó oficialmente bajo juramento de cada 10 delitos que se cometen, solamente 4 se esclarecen en un periodo razonable y de los que se esclarecen y se procesan es prácticamente un tercio. Quiere decir que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen en Puerto Rico, si se esclarece que son bajitos, entonces no se procesan, que es otro de los problemas. En segundo lugar, la tardanza
de los procesos judiciales. Lo vemos todas las semanas en este programa, ustedes lo saben, y que hay que acelerar de los tribunales todos los procesos legales y los procedimientos. Obviamente la percepción en la gente, además de que no se esclarecen los casos, es que es muy lento el proceso judicial de aplicar la justicia. Sentencias bajas o desproporcionales al delito. Ustedes saben, lo hemos visto aquí, casos donde arrestan por delito serio, golpea a un envejeciente y lo mandan para su casa, cometen delitos con ley de armas y no lo ponen bajo arresto, lo citan para una fecha posterior. Esto es terrible porque la percepción es de que el gobierno está muy leniente cuando se cometen delitos, sobre todo de violencia. Sentido de impunidad, los cogen, lo declaran culpable. Sin embargo, lo que luego ocurre es que básicamente le ponen una probatoria, los mandan para su casa, lo mandan a un programa de desvío y entonces el sentido, sobre todo de delitos de violencia, es donde tenemos la mayor percepción de que la gente se siente que no se está brindando ese apoyo que se necesita. La rehabilitación del confinado no es exitoso. Esto es importante porque todas las semanas, si no días, vemos casos de personas que se ponen bajo arresto y el propio reportaje dice, y esa persona tenía un historial delictivo de un delito de armas, un delito de drogas, un delito de violencia de género. Constantemente, casos de violencia de género, yo se los presenté aquí la estadística la semana pasada, son gente reincidente. Es decir, siguen cometiendo delitos, van al tribunal, vuelven y salen, vuelven y cometen delitos. Y este ciclo, la percepción de la gente es que no se está aplicando la justicia como Dios manda. Y este sexto elemento, que es la reducción en la fuerza policíaca, es decir, lo que dijo la joven en la entrevista, no se ve, no se siente la policía en la calle y usted se preguntará, ¿es verdad? ¿Hay más policías o menos policías en la calle? Les voy a dar los datos. Para este año 2025, miren esto, 635 agentes solamente entre enero y agosto de este año. 600 oficiales se retiraron o se salieron de la policía, hay algunos que se han ido fuera de Puerto Rico. Miren la realidad numérica de los momentos en donde la policía tenía la gran fuerza aquella. En el año 1998, Pedro Toledo, que paz descanse, 21,000 efectivos y civiles. En el 2025 se reportan 11,000, pero cuando usted elimina, es una reducción de 10,000, pero cuando usted saca a los civiles, solamente nos quedamos con 8,087 agentes en 3 turnos, que significa que lo que tenemos son 2,600 agentes por turno. Y si a esto usted le quita los que están por enfermedad o están de vacaciones, esa cifra, mire, está rondando prácticamente casi los 1,900 o 2,000 oficiales por turno. ¿Cuál es la encrucijada presupuestaria que tiene el señor superintendente de la policía? Necesita más dinero para mejores condiciones de salario, para reclutar más policías, pero también tiene un gasto proyectado del sistema de retiro. Así que el gobierno tiene que hacer prioridades presupuestarias para la policía y lo más importante es que hay que aplicar la justicia rápidamente, eficientemente y, señores, y lo que tienen y mantienen conductas de reincidencia, de cometer delitos una y otra vez, hay que ponerle un freno porque la mayoría de estas personas que cometen actos de violencia o delitos de violencia tienen historial delictivo. Quiere decir que el sistema no está aplicando la justicia correctamente.